Buenas inversores, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un poco de repaso del mercado argentino. Primero que nada vamos a atacar la parte de noticias, que es lo que tuvimos desde la semana pasada, el último informe del martes pasado al día de hoy. Bien, primero que nada, sabíamos que hay dos objetivos principales que se plantearon, uno el Banco Central y otro el Ministerio de Economía. Por el lado del Banco Central era acumular reservas, o sea, comprar dólares, empezar a comprar dólares en el medio de la banda, no este origen que tenía la idea de las bandas que solamente el central iba a comprar en el piso, sino comprar en el medio de la banda, siempre teniendo estos objetivos de hasta el 5% del volumen que haya en el mercado único de cambios, bien, y siempre que cuando la economía le reclame pesos. Bien, como nosotros vemos acá dentro del reporte de que genera el central en Twitter todos los días, vemos que viene comprando prácticamente todos los días, en realidad todos los días de enero vino comprando distintas cantidades, bien, vino comprando desde el único día de enero que no compró fue el 2 de enero. ¿Cuánto compró aproximadamente hasta ahora? Unos 700 millones, 750 millones aproximadamente. Bien, esto quiere decir que el primer objetivo lo está cumpliendo, son los primeros días del año. Obviamente el mercado lo que le va a pedir es que esto lo mantenga durante el año. Y si vemos el dólar mayorista, que era una de las preocupaciones justamente de que el central esté comprando, no tuvo grandes variaciones, tuvo una caída justamente en estos últimos días, pero se mantiene dentro de los 1400 y monedas, rompió la barrera de los 1450, que era una barrera técnica que tenía, bien, y está en 1434 aproximadamente en este momento. Con lo cual, la compra del central no está afectando, principalmente ¿por qué? Porque todavía tenemos liquidación de la cosecha fina, bien, quedan los últimos 15 días de enero, los primeros 15 días de enero, un rezago de la liquidación de diciembre. Por otro lado, hay ventas también de lo que fueron las licitaciones de ONs. Bien, las empresas están liquidando dólares también de lo que recaudaron con la licitación de ONs. Y por otro lado también no hubo tanta fuerza del lado del público en comprar dólares. Principalmente se esperaba una compra fuerte por el tema de turismo, pero seguramente mucha de la gente que iba a hacer turismo y necesitaba dólares lo compró preelecciones. Por lo tanto, durante el verano todavía no se ve una fuerte presión por ese lado. Obviamente hay que esperar, estamos recién en los primeros días de enero, hay que esperar a ver cómo evoluciona, pero en principio se mantiene el dólar bastante estable, más allá de que el central esté comprando y esté acumulando reservas. Bien, después por el mundo pesos, lo que tuvimos también fue, vamos a ver primero esta parte, bien, fue la licitación, hubo licitación de LICAP, BONCAP, bonos a tasa CER, bonos TAMAR, dólar linked bien el miércoles pasado, se ofreció todo tipo de productos al mercado, principalmente ¿para qué? Para poder rolear toda la deuda de la letra que vencía el viernes pasado, bien. Lograron prácticamente hacer un rollover de casi el 100%, un 98% exactamente rolearon. Y principalmente lo que se nota, bien, es que lo que tuvieron fue tasas altas para los plazos más cortos, un 3,39 mensual, un 49 de TEM, de Tirea, bien, para lo que es la que vence en febrero, el 27 de febrero, y a partir de ahí a los plazos más largos fueron bajando dichas tasas, bien. Entonces, lo que se ve esto es que hubo mucho pedido de parte del mercado de tasa, bien, para los plazos cortos y para los plazos más largos fue bajando esta referencia. Principalmente porque, por lo que veíamos antes. Bien, la inflación de diciembre fue del 2,8, cerrando una inflación anual de un 31,5. Esto lo habíamos visto en el reporte anterior porque justo había salido el momento que estábamos armando el reporte. ¿Qué es lo que se espera? Por el lado del presupuesto hablaban de un 10,5% de inflación durante 2026. Las consultoras aproximadamente miden entre un 20 y un 22% de inflación. Bien, entonces lo que se cree es que a partir de este 2,8 podría ser un techo de diciembre y a partir de ahí ir descendiendo 2,5, 2,6 de enero y así sucesivamente mes a mes. Con lo cual los instrumentos a más largo plazo obviamente estaban pidiendo menos tasa. Bien, con esto tenemos una referencia, traigo una referencia como para tener idea para lo que vamos a ver más adelante, que es plazos fijos, en qué tasas están, 21, 22%, 23% los bancos de primera línea, algún banco estatal entre 25 y 26, el Nación principalmente el más alto, 26%,
pero están más o menos parejos a la inflación estimada para este año, ¿bien? Entonces ahora sí vamos a ver un poquito la parte de inversiones, ¿bien? Si nosotros vemos, por ejemplo, vamos a ver la curva del ECAP, que está invertida totalmente, ¿bien? Vemos que tenemos la letra al 27 de febrero, que está rindiendo una TIR de un 45%, ¿bien? La de abril un 43% y la de mayo un 42%. Como vemos va descendiendo en el tiempo, por eso se habla de curva invertida justamente, ¿bien? Ahora bien, si nosotros vemos esto y vemos Boncap también rindiendo 43 de TIR en febrero, bien, y así sucesivamente 42, 41 y demás, como se ve en el tiempo, ¿qué es lo que habilita esto? ¿Qué es lo que se vuelve a hablar en el mercado? Obviamente se vuelve a hablar de carry trade, bien, si nosotros comparamos que las tasas que están pagando son mucho más altas de la inflación que se tiene calculada y además tenemos que las bandas cambiarias se van a ir actualizando en base a inflación, con lo cual si el dólar se mantiene estable cerca del techo como está ahora, pero estable con relación al techo, quiere decir que el dólar debería crecer similar a lo que crece la inflación. Aparte con esto evitamos el famoso atraso cambiario. Bien, entonces si el dólar crece en base a la inflación, bien, en base al techo, se mantiene parejo con el techo de la banda. El techo de la banda crece como la inflación, bien quiere decir que el dólar debería crecer aproximadamente como la inflación. Y si tenemos un instrumento en pesos que prácticamente duplica bien lo que se estima como inflación, tranquilamente podemos hacer carry. ¿Qué es hacer carry? Principalmente completo, la idea del carry es, en realidad, completo sería pido dólares prestados, vendo esos dólares contra pesos, hago tasa en pesos y cuando termino el periodo que yo decido de hacer carry, con esos pesos vuelvo a comprar dólares y estaría haciendo la tasa que hice en pesos contra dólares, porque el dólar debería estar más o menos estable o la diferencia de inflación del periodo. ¿Cómo lo hace el inversor local normalmente? Si tengo inversiones en dólares, esos dólares los cambio por pesos, bien, con esos pesos invierto en algún instrumento que esté haciendo tasa, un instrumento de renta fija como el ECAP o BONCAP, por ejemplo, duplico esa tasa que me está dando por inflación y por devaluación, bien, del dólar. Cuando cierro ese periodo, vuelvo a comprar dólares e hice la tasa que hice en pesos, la estaría reflejando en dólares en realidad. Bien, ¿qué sería esto? Para ir a números. Bien, si yo estoy haciendo 43% con la T3F6, bien, yo sé 43% anual, estamos hablando obviamente, lo estaría haciendo en dólares de acá al 13 de febrero. De la misma forma me pasaría, por ejemplo, con una LCAP, la del 27 de febrero, estaría haciendo un 45 anual, bueno, de acá al 27 de febrero, si el dólar se mantiene más o menos estable a el precio que tengo hoy en día, o a lo sumo la diferencia va a ser la diferencia de inflación, bien, yo estoy haciendo ese 45 anual en el periodo de acá hasta el 27 de febrero. Normalmente el carry tiene riesgos, bien, tenemos que tener en cuenta de que si estamos haciendo una tasa de un 3 o un 4% anual, más o menos, bien, un 3 o un 4% mensual, perdón, más o menos en pesos, bien, que no se nos vaya esa diferencia de cotización en el dólar, porque ahí obviamente vamos a estar en pérdida, bien, vamos a estar comprando menos dólares cuando cerremos el carry. Por eso, bien, hay muchos que se animan, bien, y que se arriesgan a hacer carry mucho más largos. Podríamos estar hablando de ir a agosto directamente con una tasa de un 41, bien, y estoy haciendo un carry de prácticamente 7 meses para adelante, pero obviamente con el riesgo de que durante 7 meses el dólar debería mantenerse estable o a lo sumo crecer como crece la inflación. Si nosotros nos basamos en todo lo que ven las consultoras hoy en día y lo que ve el mercado, obviamente se está habilitando el carry con cualquiera de estos instrumentos, yendo a corto o yendo a largo. Bien, obviamente cuanto más largo vamos, más riesgo estamos asumiendo. Bien, mayor va a ser nuestra ganancia, obviamente, siempre sabemos eso, que cuanto más riesgo lo que estamos jugándonos es una mayor tasa. Pero obviamente en la situación que está hoy el mercado estaría habilitando justamente esta operatoria con carry. Podríamos hacerlo a través del ECAP o a través de BONCAP y ahí ya tomamos la decisión nosotros de a cuánto, bien, a qué periodo lo vamos a estar haciendo. Podemos ir a corto, podemos ir a febrero, ver qué es lo que pasa acá a febrero, si más o menos las variables a nivel dólar y inflación se mantienen a como venimos, bien, pasamos a la siguiente letra.
¿Cuál es el problema ahí? Que obviamente si nosotros estamos pasando de letra, tenemos que ver en ese momento a qué letra nos conviene y qué tasa le vamos a estar haciendo. ¿Por qué? Porque seguramente las tasas de estas Le Cap y Bon Cap empiecen a comprimir, empiecen a bajar una vez que el mercado vea nivelado bien la parte de inflación con relación a las tasas que está pagando. Hoy es un gran momento para hacerlo, pero como siempre, es un momento crítico. No sabemos qué puede llegar a pasar durante el año, pero sí la opción está. Bien. Ahora bien, si nosotros tenemos que tener una parte de nuestra cartera que tenemos que cuidar contra la inflación, siempre sabemos que contamos con lo que son los instrumentos atados a cero. Bien, un instrumento atado a cero hoy, sea corto, sea largo, está rindiendo entre un 8 y un 9% sobre el cero, o sea, sobre la inflación. Nuestro capital se actualiza por inflación y además nos estaría pagando entre un 8 y un 9%. Bien, de esa forma nosotros estaríamos invertidos en pesos, pero siempre protegiéndonos contra la inflación. De la misma forma, por esta relación que yo les decía, como el techo de la banda se actualiza por inflación, bien, y el dólar debería mantenerse a una distancia lógica, bien dentro de lo que es la diferencia hacia el techo, tenemos también lo que es la parte de inversiones con hard dollar, bien, donde también estamos viendo que tenemos una TIR promedio de un 9,5% aproximadamente, un poquito más cercanos en los 38, más cercanos al 10, pero estamos más o menos por esa zona. Siempre es un punto prácticamente de diferencia entre un SER y un hard dollar. Cualquiera de estas dos opciones, bien, nosotros por el lado de SER estamos ajustando nuestro capital por inflación más una tasa, y por este lado, en base a cómo venga la cotización, o sea, la devaluación del peso contra el dólar, bien, vamos a estar manteniendo nuestro capital en dólares y además ganándole una tasa de un 9 y pico arriba. Bien, cualquiera de las dos nos protege bien ante problemas por el lado de los SER contra la inflación y por el lado del hard dólar contra la devaluación del peso contra el dólar. Estas son las opciones. Obviamente hoy el mercado está apuntando los cañones más por el lado del carry. Ahí ve cada uno obviamente a qué plazos estaría jugando este carry. Pero lo que más se está viendo del lado del mercado es esto. Y justamente hablando de esto, de por qué el mercado está viendo esto, vemos que a nivel Merval, bien, si bien hoy está recuperando un poquitito, vemos que prácticamente no tiene movimiento en el tiempo. Bien, vemos que el Merval se está manteniendo en una lateralización que no sale para ningún lado, y principalmente ¿por qué? Porque obviamente el inversor que estaba dentro del Merval está sacando los pesos del Merval. ¿Para qué? Para asegurarse una tasa muy atractiva por el lado de la renta fija. Bien, entonces, en lugar de estar metido en el Merval, sale del Merval, se va directamente a renta fija y se pone a hacer tasa, de la forma que le interese, atado a ser, bien, o haciendo tasa fija, asumiendo el riesgo de que la inflación se mantenga en base a las estimaciones, bien, y que no haya una gran devaluación donde pueda llegar a perder contra el dólar. Por eso el mercado, por el lado del Merval, no vemos grandes variaciones. Obviamente yo creo que el Merval recién va a empezar a tomar un poco de color a partir de fines de febrero o marzo, cuando realmente la economía se empieza a mover y tenemos que ver que la microeconomía realmente empiece a reactivar. Si bien ha tenido ciertos intentos de reactivación en los últimos meses del año pasado, principalmente después de las elecciones, en este momento está como muy parado y la mayoría de los inversores están viendo la tasa a través de renta fija y no a través del Merval. Bien. Así que bueno, este es un poquito el resumen que tenemos a hoy. Obviamente vamos a ir actualizando y cualquier consulta me la dejan directamente en los comentarios y lo vamos a estar leyendo. Les pido sí, obviamente, que si les gustó la información, se suscriban al canal y nos pongan un me gusta en los videos. Muchísimas gracias, nos vemos.